Grabar en este equipo. Estamos. Bueno, a los que estaban hasta recién ya los anoté, así que por ese tema no se preocupen. Bueno, varias cosas hoy. Les traje un video, una entrevista que le hicieron. Yo supongo que la habrán visto, es famosa, está muy bien, a mí me gusta mucho. Eh, a ver si podemos discutir un poco de eso también. Y les traje, encontré acá un texto porque me quedé medio incómodo con la idea de los objetivos de la semana pasada. Y les traje un texto como para pensarlo un poco mejor y capaz que explicado por un colega que ya tiene la pluma un poco mejor que yo, seguramente quede más claro. Les leo esto y ahí les pongo el video de Galíndez, la entrevista de Galíndez con Barsky, no sé si la vieron, si no la vieron, bueno, ahora les voy a pasar un fragmento, unos minutitos, pero si después la quieren ver, véanla porque es espectacular, a mí me encanta. Esa particularmente, no tanto el periodista, bueno, el personaje me gusta, Galíndez me gusta mucho. Ahora vamos con eso, pero primero les quiero proponer esto. Dice, ¿de dónde venimos y hacia dónde vamos? Conocer el punto de partida es a veces tan importante como saber, saber qué resortes tocar a la hora de buscar la anhelada motivación. Siempre venimos de algún lado. O hemos estado ganando o perdiendo, o demasiado organizados o muy desordenados, tranquilos o a full, cansados o con toda la energía. Ese de dónde venimos, con sus éxitos a ser repartidos y sus fracasos a ser arreglados, motiva o lleva la conducta de un jugador o de un equipo hacia determinado tipo de energía, juego, organización, estilo. Este proceso no es del todo consciente y no siempre es común a todos. En el caso, perdón, de un singlista, porque todos somos personas diferentes, y en el caso de un equipo o grupo, porque la situación personal de cada integrante también juega un papel en esto. Algunos pueden sentir que vienen de estar demasiado tensos o muy relajados. Otros que estuvieron demasiado sometidos al rival. Otros pueden vivirlo como demasiado distraídos, como si estuvieran en otra cosa. U otros demasiado individualistas, muy en la suya, sin poder organizarse a nivel grupal. Pero sea como sea vivido, este de dónde vienen lleva a los jugadores a organizarse, física y mentalmente, de determinada manera. Y eso va a tener mucho peso en el desempeño individual y colectivo en el partido o torneo. Del mismo modo, siempre hay una orden inconsciente relacionada con el a dónde tienen que ir, ya que vamos a matar, a tener cuidado con, a respetar al poderoso rival, a representar elegantemente al club, al país, etc. A veces, es importante poder pensar individualmente o en el seno del grupo, según el caso, cómo siento o sienten que funciona esto, cómo es ese lugar de dónde vienen y cómo es aquel hacia dónde van, ya que esto sirve para quitar presiones y poder programar el estilo con el que se va a jugar, independientemente de aquello relacionado con lo técnico-táctico, así como también para coordinar mejor los esfuerzos grupales, de modo que los jugadores busquen juntos la manera de ir para el mismo lado. Si el mandato inconsciente habla de vamos para allá, que hay algo interesante, el cuerpo se organiza y toda la energía se dirige armónicamente hacia un punto. Un punto imaginario o real que parece llevarnos hacia adelante. Cuando el mandato es cuidado, que ahí hay algo peligroso, tal vez vamos igual, porque en definitiva hay que seguir para adelante. Pero el cuerpo se organiza de otra manera. Una parte parece tirar para adelante y la otra hacia atrás. Y el resultado suele ser que parece haber menos energía. Los pasos o los golpes son menos certeros. Las piernas menos firmes, la dirección menos clara. De dónde venimos y hacia dónde vamos parece una obviedad. Y como tal, muchas veces nos olvidamos de tener en cuenta en la planificación cuál fue nuestro punto de partida, cuál es nuestra meta y lo que es peor, cuál es el punto de partida inmediato, el último partido, el antecedente más próximo, y cuál es el próximo rival a vencer, que no siempre tiene puesta la camiseta del equipo de enfrente, muchas veces está dentro nuestro. ¿Qué piensan? ¿Qué les pareció? Muy humano quizás, una visión para verse y ver para afuera, ¿no? Como para estructurarse por dentro y, no sé, me pareció como muy humano. Bueno, es un poco la búsqueda, ¿no? Por lo menos de nuestro lado. De nuestro lado, tratar de poder encontrar ahí ese lado humano, ese lado
sí, humano, del jugador, del deportista, de esos tipos que a veces por idolatría, porque los vemos tan resolutivos adentro de la cancha y con tanta fuerza y tanta cosa ahí, nos olvidamos que hay personas, que hay sufrimientos, que hay emociones, que hay de todo. Pero sí, sí, tal cual. Eh, Nada, mi idea era un poco mencionarles a propósito de lo que hablábamos la semana pasada, de los objetivos y eso que le señalé el video de Simeone, de esa importancia tal vez que le damos nosotros, o que por lo menos para mí, a mí me interesa mucho pensar esos objetivos y esos puntos de partida y esa idea de procesos también, ¿no? Eh, Tal vez el crecimiento y tal vez esas búsquedas. Bueno, pasemos a lo que nos importa hoy, que es intentar, bueno, terminar con la clase esta de fútbol profesional y vamos a ver si puedo mostrarles el video este que les dije de Galíndez. ¿Alguno lo vio? ¿No? No, yo vi otras, pero la de Galíndez no. ¿Cuál viste? Perdón, Nelina. Vi otras. Ah, otras entrevistas. Hay un par que están buenas, muy. Sí, 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 hay algunas que están muy buenas. Después quizás te pueda traer la de Tagliafico también, que también está muy interesante. A ver. Escuchen, van a ser unos 5 o 6 minutitos, porque, bueno, hace todo un repaso, a veces se escapa un poco, pero al final está lo que más nos importa. Bueno, al final, no, al final de la entrevista no, ¿no? Pero en este recorte hay algo interesante, escuchen. Avísenme si se escucha, por favor, que no sé. Tengo la posibilidad de disfrutarlo, cosa que si hubiese sido mucho más chico hubiese sido más ¿Y difícil. qué cosas disfrutás de un partido dentro del juego mismo? Todo. Disfruto de los hinchas, disfruto del alcanzapelota, disfruto de... A ver, hoy me puedo calentar con mis compañeros arqueros y el entrenador arquero riéndome, y no quiere decir que eso esté que sea un acto de desconcentración, ni mucho menos. Pasa que el fútbol también evolucionó mucho. Cuando nosotros éramos jóvenes, a nosotros los grandes no nos dejaban ni siquiera ir escuchando música en el colectivo, decía que uno tenía que estar mirando para adelante pensando en el partido, entonces eso evolucionó mucho. Y hoy lo disfruto desde esos lugares, tener una charla con un alcanzapelota o tener un intercambio de opinión con algún hincha, sea de Huracán o sea de otro equipo, ha pasado también. ¿Sí? Sí, ¿Los sí. escuchás? ¿Qué te dicen? Sí, hay cancha que está muy cerca. El otro día, por ejemplo, cancha de Banfield, uno me decía: te fuiste a Ecuador, traidor, este tipo de cosas que me hacen reír también, y son parte también del fútbol. Uno me insultaba y en un momento me gritó fracasado. Entonces me di vuelta y lo miré y le hice así como que creo que fracasado no soy. Me dijo: no, de verdad, fracasado no, pero lo otro sí. Entonces ese tipo de cosas también es parte del fútbol, también se puede disfrutar y no pasa nada. Es que es bueno también porque el que se enoja pierde. Claro. Y si vos le devolvés con una sonrisa, che, mirá, te parece fracasado, estoy atajando en Huracán, soy titular de la selección ecuatoriana, jugué un mundial, me está yendo bien. ¿Qué sé yo? Buscate otra. Claro, sí, sí, por eso cuando me dijo fracasado, me di vuelta y lo miré y le hice así como diciendo: no, creo que fracasado no. Y me dijo: no, la verdad, fracasado no sos, pero lo otro sí. ¿Y qué te hacía sufrir antes? Porque si ahora Todo. disfrutás es porque antes sufrías. Todo. Mi carrera arrancó muy mal. Yo pensaba que a los 6 meses que debuto, desciendo con Central, con menos de 20 partidos en primera, tenía 23 años y no lo supe manejar, ya lo conté alguna vez. Tuve una etapa que hoy entiendo que fue una etapa de depresión, de encierro, de no querer levantarme de la cama, de una etapa muy, muy difícil, y no soportaba salir a la calle, no soportaba ver nada de fútbol, y tenía tanta presión cuando estaba atajando en Central que no quería que la pelota pase cerca del arco. Recuerdo cuando cobraron un tiro libre en contra y decía: por favor, que no tiren el centro, que la jueguen corta. Tengo esos recuerdos, ¿viste? De no querer participar del juego. Y bueno, lamentablemente después terminó mal, como fue con el descenso, y después tuve que reencontrarme a mí mismo, llegar a Ecuador en el 2012 a la Serie B de Ecuador, donde me tuve que encontrar otra vez lavando la ropa del entrenamiento en mi casa, viajando otra vez en colectivo 8 horas, yendo a la canilla a tomar agua de la canilla, basta de la botellita, basta de todo lo que yo había vivido acá, de jugar todos los partidos en el Gigante de Arroyito con 40.000 personas, a entrar a una cancha y que haya 20 personas literalmente.
varias anécdotas también, y al día de hoy lo único que entiendo de esa época es que si lo soporté era porque quería jugar al fútbol, no soñaba con algo más. Por eso lo que te decía antes de la selección, para mí era imposible. Yo me fui a Ecuador para intentar seguir jugando al fútbol y nada más. Claro. Sabía que si el primer año si me iba mal el primer año, o sea, si no ascendía el primer año, dejaba el fútbol. Dejabas. Sí, ¿Y tenías pensado qué hacer? No tenía Nada. ni idea. No, Vos vas al Rangers de Talca. Claro, yo me voy de Central al Ranger, pero en el Ranger me dicen que no me van a usar y ahí me voy a la B de Ecuador. O sea, en el Ranger no estuve prácticamente. Te vas a la Católica de Ecuador. No, claro, a la Católica de Ecuador, a la Universidad Católica de Ecuador a Quito, en la Serie B. Porque cuando yo llego a Ranger, el técnico me dice, mira, no vas a jugar, vas a estar de suplente. Fue frontal conmigo, cosa que agradezco, y yo lo llamé a mi representante y le dije, quiero un lugar donde yo juegue, porque yo acá había jugado pero poco. Entonces quería jugar un año a ver si yo podía ser arquero de primera o no. Y me dijo así, hay un equipo que se llama Universidad Católica en la B de Ecuador, y yo te prometo que si ascendés te va a cambiar la carrera, me dijo. Esa persona se llamaba Hugo Castañeira, que era mi representante, que falleció, que lo extraño mucho, pero él me dijo eso. Y yo le dije, bueno, vamos. Y me fui a la B de Ecuador así, con el bolso y solo, y después pasó todo lo que pasó. Ahora vamos a volver a la etapa en Ecuador, que me imagino que has forjado gran parte de tu carrera. Pero quiero ir a este arranque en Central. Haces juveniles en Central, sos categoría 87, sí, como Leo y Ángel Di María. Ángel 88. Ángel 88, tenés razón. Sí. Y vos debutás en primera, pues le echan a Fatu Brown. Exacto. Y Vitamina es el técnico. Vitamina el técnico. El día que también lo echan a Vitamina. Ese día lo echan a Vitamina de Central. Vamos a cancha de Racing, perdíamos 1-0, cobran un penal en contra, y cuando cobra el penal, Fatu, hasta el día de hoy me lo niega, que agarró una botella o algo y lo tiró a la tribuna. Cuando lo tira, yo lo veo sentado en los bancos viejos de cancha de Racing, y un profe que estaba atrás me dice, me acuerdo, prepárate que debutás. Y yo decía, por favor que no, porque debutaba con el penal cobrado. Y claro, el juez de línea estaba parado al costado del área, lo llama al árbitro, vení, roja. Y en el video que se ve que en lugar que yo ir para mitad de cancha a entrar, salgo corriendo para el otro lado. No sé si pensó que tenía que ir a calentar, no sé qué, claro, de los nervios que tenía. Y entré, me hizo el gol de penal Frasquito Morales. O sea que gracias a Fatu no tuve en el arco en cero ni un segundo en primera. Claro, o sea, tu debut en Central ya es, entre comillas, traumático. Totalmente. Ahora, mucho menos lo que viene después. O sea, vas alternando, jugás poco y llega la promoción con el Boys. Sí. Ustedes empatan de visitante el primer partido. Exacto. En Floresta. Arrancamos perdiendo. Antes de eso está la lesión de Fatu, que Fatu era quedó titular y se rompe los cruzados 4 meses, 5 meses antes de ese partido con el Boys. Logramos jugar la promoción porque veníamos peleando el descenso directo, y empatamos con All Boys de visitante y perdemos 3-0 de local. ¿Y ese partido qué significa para vos? O sea, ¿qué te acordás de ese partido? Todo. Ese partido no lo voy a ver nunca más. Nunca más. Ejemplo. ¿No lo volviste a ver? Nunca más. Sí tengo el recuerdo de entrar a la cancha totalmente asustado, sin querer jugarlo, pensando de que si yo decía algo me iban a tratar de cagón, y no dije nada. Y cuando entré a calentar, el primer disparo a las manos que hago con el entrego de arquero, se me sale un dedo, me acuerdo, del lugar. Yo viste ya todo mal, se larga a llover, como que ya todo cosas negativas, y perdemos 3-0 mal contra un All Boys que era un equipazo, y nada, ahí arrancó lo que pensé que era el final de mi carrera. ¿Quién era el entrenador de Central? Leo Madelón, creo. ¿Leo? Sí. ¿Y en ningún momento pensaste en decirle, mira, no estoy preparado para jugar? Porque era una cuestión de preparación eso lo conté hace poco, sí. Y de suplente estaba Jorge Baba, uruguayo. Uruguayo, claro. Sí, acá ves técnico. Nacional. Sí. Arquero nacional, sí. Exacto. Sí. Y tenía mucha más experiencia que yo. Y, a ver, yo creo que, o lo que hoy recomiendo a los jóvenes, es que por lo menos decirlo. Decir, a ver, tengo nervios, estoy asustado hoy. Por lo menos sacártelo de adentro. Y yo no tuve la inteligencia para hacerlo. Antes no estaban de moda los psicólogos, no. Antes uno hablaba de psicólogo y decía que están locos que va el psicólogo, ¿no? Hoy, por suerte, están en los planteles, pero no tuve la inteligencia de decir, tengo miedo, estoy asustado, creo que no me va a ir bien hoy, y no lo supe hacer, y creo que fue una mala actuación mía esa noche a nivel deportivo, y creo que tuvo muchísimo que ver la parte mental. Además es un partido que pierden 0-3, con lo cual
vos a los 40 del segundo tiempo ya sabés que el Sí. equipo va a perder, que vas a descender, o sea, ya empezás a hacerte la película en medio del partido. ¿Cómo fue ese proceso y qué es lo que vino después para vos? No a nivel deportivo, sino lo que hablabas de no querer salir de tu casa, estar deprimido, ¿lo pudiste hablar en ese momento o tampoco? ¿Cuándo empezaste a exteriorizar lo que te había pasado en aquel partido con el Boys? Sí, bueno, recuerdo que creo que el árbitro, no sé si no era Néstor Pitana, y recuerdo los gritos de él no a Braguir y le decía no voy a adicionar, no voy a adicionar, y ya, viste, la noche eh, logramos llegar al vestuario y obviamente llorar. A ver, hice toda la disciplina de Central, era hincha de Central. Me dolió, siempre digo que me dolió doblemente porque era hincha de Central y porque era jugador. Fue un fracaso también deportivo. Y en esa etapa así de llegar a mi casa, recuerdo abrazarme con el representante que yo tenía y lloraba y le preguntaba por qué. Decía, ¿por qué me pasó esto a mí? Claro, ¿por qué a mí? ¿Viste? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me tocó a mí? Y él me decía, tranquilo, tranquilo. Y sí, no sé cuánto tiempo habré estado sin salir de mi casa. Después ahí me voy a Quilmes yo. O sea, tu último partido en Central es el Sí, encuentro con el Boys. exacto. Después me voy a Quilmes. Estuve un año en Quilmes a préstamo. Y cuando tengo que volver a Central, o sea, a mediados de 2011, cuando me voy a presentar, me llaman y me dicen, no queremos que vengas a la primera, anda a entrenar a las inferiores. Estuve 4 meses entrenando, por ejemplo, con Jeremías Ledesma, hoy arquero Claro. de River. Creo que era arquero de la cuarta en esa época. Y faltando un par de fechas para que termine ese torneo 2011, Central todavía en la B, se lesionan 2 arqueros en primera y me mandan a llamar. Entonces termino yendo al banco los últimos 2 partidos en ese año. Que es el ascenso 2010-2011, ¿es la temporada esa? Esa es, sí, diciembre de 2011. Porque Central en esa no asciende. No asciende, no. Asciende al otro año. Claro. Y cuando termino yendo al banco los últimos partidos, entonces yo, viste, me reencontré con la primera, con mis compañeros, era suplente de Fatu, y cuando estoy bajando del colectivo, el técnico me dice, cuídate que en enero vas a ser mi arquero. Y el 23 de diciembre del 2011 me comunican que estoy otra vez fuera del plantel. Bueno, puede hacer una película, esto que le pasó a Linde, más o menos. Bueno, ¿qué piensan? ¿Qué escucharon? ¿Qué les parece? Y cada vez más está pasando esto. Hablo yo porque no habla nadie, pero Sí, cada tranquila, vez pasa lo que más tengas para decir está bien. que los jugadores tratan de comunicar la importancia de poder transmitir sus emociones o de estar conectados con eso, como que lo dice incluso, como que antes no, ni siquiera había psicólogos en los planteles, y de hecho se nota en la carrera que hablamos quizás más de toda la gestión emocional que del trabajo futbolístico en esta parte de la carrera. Entonces, bueno, evidentemente está teniendo cada vez más importancia. Yo que soy mujer, me doy cuenta que esto está cobrando otra importancia en los varones, además, porque creo que las mujeres nacemos con otra permisividad a la emoción y con otra capacidad de construirlo. No sé si de gestionarlo bien para nada, de hecho, porque incluso hay poca información sobre la gestión emocional en general, pero está más permitido ser mujer y manifestar emociones que ser varón. Entonces, creo que ahora está cambiando ese paradigma y todo el mundo lo hace notar, o sea, desde los protagonistas a los cuerpos de psicología y notan es cuando no estuvo eso presente. Está muy bien lo que planteas, Nerea. El punto acá trae una complejidad que es además en el fútbol, ¿no? Que en el fútbol pareciera ser que decir que algo está mal llamas a una desgracia o que estás planteando cosas qué sé yo, que no van a salir bien o que tirás mala vibra y cosas así, porque hay algún medio de esoterismo y etcétera.
Pero sin embargo, cada vez sucede más y cada vez hay más jugadores que se están permitiendo no solo, bueno, plantear la cuestión emocional, sino asumir y reconocer que en ciertos momentos tuvieron miedo, que en ciertos momentos estuvieron cagados, que en cierto al final no sé, les temblaban las piernas, que no sé, escuchaba el otro día en una entrevista, ahí voy, Walter, escuchaba en una entrevista. No sé si esto lo comenté la semana pasada, pero escuchaba una entrevista a Ander Herrera que decía que en una final, que jugó en la final de Champions con el PSG, eh, sentía como que le había tirado el autor o qué sé yo, y después al final él mismo decía, no, no me tiró nada, jugué 75 minutos, perfecto, era cagazo. Y que un jugador de ese nivel pueda hablar así libremente, de que tenía miedo de jugar una final, también como que habilita, ¿no? Habilita a otros a poder planteárselo también. Pero sí, está muy bien Prof, lo que plantea. perdón, estaba Walter, antes que me olvide. No, que también él hablaba sobre el aspecto emocional y psicológico de cómo lo afectó fisiológicamente, que la primera pelota que le tiran se dobla el dedo. Exacto, calentando. Todo, una serie de cosas, ahora lo vamos a repasar, pero sí, una serie de cosas todas como fatídicas, sobre todo en ese partido que determina el descenso, pero en el debut también. Una cosa, bueno, muy mal. Ahora vamos a repasarla para poder pensar un poco el tema que les quiero traer, que es esta cosa del estrés, el proceso del estrés y bueno, qué hacer, ¿no? En ese punto. Sí, Walter, te escucho. Yo te quería hacer una pregunta, quizás extensiva a todos, ¿no? Si hubiera dicho él lo que sentía, no se cavaba una fosa en su carrera, porque partido importante que se borra un tipo así por sentirse con un poco de cagazo, que creo que lo sienten todos, ¿viste? En definitiva. ¿No crees que podría haber pasado eso? Quizás hasta hubiera sido peor si lo decía, a decir, bueno, me animo y lo enfrento. A ver, ¿qué piensan? Porque, bueno, Walter nos invitó a todos a opinar. ¿Qué piensan? Se cava una fosa? ¿Cava? Sí. Y capaz que lo hubieran charlado entre todos, hubieran hablado el grupo, lo hubieran tranquilizado, hubiera ¿Qué harías, cambiado bastante. Patricio? ¿Qué harías, Patricio, si viene el arquero y te dice, che, estoy recagado para este partido? Che, pero pará, no No, jugamos eso. sí, sí, no, lo empiezo a hablar positivamente, incentivar a que va a estar todo bien, a tranquilizarlo, generarle confianza. ¿Marcelo? ¿Qué haces, Lucas? No, ¿Cómo yo te va? creo que se Buenas noches. cavaba una fosa ahí. ¿Sí? Sobre todo, sí, sobre todo en esa época y más en el ámbito del fútbol. O sea, por ahí hoy, si lo decís es otra cosa, pero hace 15 años atrás y te aniquilaban en el ámbito digo. Por ahí en otro lugar, en otra situación, hubiese sido completamente distinto. Bueno, no lo sabemos, sí, es probable. Es probable que en ese momento podría llegar a causar otra cosa, ¿no? Lo que yo supongo es que creo que algunas clases atrás hablábamos de, bueno, no me acuerdo qué el tema, no me acuerdo qué ejemplo, pero decíamos algo así como que, de este muchacho de Colón que dijo que era homosexual, ¿se acuerdan que hablábamos de eso y pensábamos en cuál era las posibilidades que tenía ese muchacho de tener una buena carrera? Y nosotros hablábamos de la importancia del vestuario en ese punto. Lo mencionábamos, entre otras cosas, mencionábamos la importancia del vestuario. Y a mí me parece que en este punto me parece que podría llegar a venir por el mismo lado. Eh, no sé si se hubiese cavado una fosa o qué hubiese pasado, la verdad que no lo sabemos. Pero pensándolo hoy, quizás el hecho de decir hace que la presión se comparta, porque si el arquero se junta con los centrales y cuando están hablando de las pelotas, de la pelota parada, quién toma quién, dice, che, muchacho, hoy la verdad no me siento seguro, probablemente los centrales en ese punto, o los compañeros, cualquiera sea, puedan llegar a decirle, bueno, tranquilo que estamos para apoyarte, tranquilo que estamos para defender cada pelota como hermanos, tranquilo que nos vamos a tirar de cabeza para que no te pateen, hacé lo que sabés. Da la impresión, por lo que dice, por cómo lo dice, que era un pibe y era mucho más chico, pero Galíndez lo dice al pasar, pero dice que tenía 23 años. ¿Cuántos años tiene el arquero de River? ¿Se acuerda alguien? ¿Sabe ese dato? ¿Qué edad tiene el arquero de River, Beltrán? Creo 21. que no, pero ahora lo busco. 21, 21 Creo, ahí años. ¿Qué,
Otra cosa, no sé, ojalá Beltrán tenga una carrera como la de Galíndez o mejor, qué sé yo, no sé. Pero pareciera ser un pibe muy, muy aplomado. Le tocó atajar en otro contexto, ¿no? Por supuesto. Pero parece ser un pibe más aplomado que de los 23. Quizás tenga razón Marcelo con esto de que a los 15 años probablemente era distinto. Seguramente era distinto, no probablemente, seguramente era distinto. Ahora, tampoco era un pibe, tampoco era 18, un pibe de 18 años. Tiene 23 años y con unos años en primera. Pero hay algunas cosas que me llaman la atención de lo que relata, ¿no? Asustado sin querer jugarlo. Asustado sin querer jugarlo. Que diga eso, quizás tenga razón Walter y Marcelo que en este punto de que decir esto, que no tengo ganas de jugar o que no tengo ganas, no me siento como para jugar, podría haber sido lapidario para él. Sin embargo, capaz podía repartir la presión y encontrar cierta motivación en los compañeros. Yo coincido con Galíndez en algo que dice, bueno, lo que les recomiendo es sacárselo de adentro. Al sacárselo de adentro, ya eso deja de ser solo tuyo y deja de ser algo que te carcome adentro. Bueno, alguien más lo sabe y alguien más puede hacer algo con eso. Me puede dar una mano, me puede apoyar, me puede aplaudir cuando hay alguna jugada que me sale bien o me puede animar cuando comete un error. No lo sé, pero alguien más lo sabe. Eso no es solo mío. Eh, Él dice, no tuve la inteligencia para decirlo. No tuve la inteligencia para decirlo. Por supuesto que dice que pues, no había psicólogo, eso ya lo vimos. Pero no tuve la inteligencia para decirlo, para poder plantear. Hay algo ahí que hoy mismo podríamos pensarlo, porque esto que dice Galíndez que quizás funciona como el jugador que está lesionado o que no sabe si va a poder terminar el partido. Un jugador que está lesionado o que siente una molestia antes del partido lo dice para no perjudicar a sus compañeros, para no perjudicar al equipo, al grupo al objetivo que tienen en ese momento. En este caso, él habla de falta de inteligencia. Después habla de fracaso deportivo y se pregunta ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Volvamos un segundo con el debut. Él le toca debutar en un partido con Racing, dice, la expulsión de Brown y el penal que le hacen en la cancha de Racing. Ya de movida, él debuta en primera con una cuestión eh, complicada para cualquier jugador. Un escenario complicado para cualquier jugador. Para un arquero, bueno, pareciera ser más todavía, porque bueno, le toca poner el cuerpito ahí adelante de esa especie de paredón que eh, lo van a fusilar. Después pienso, y acá lo pienso y lo comparto para todos. ¿Qué hubiese pasado, ya que vamos a pensar qué hubiese pasado, qué hubiese pasado si atajaba ese penal? ¿Qué pasa si atajaba ese penal? Si por esas cosas adivina la punta y lo ataja. Después pierde, igual, no importa, qué sé yo, pero si ataja el penal, la primera jugada de primera división, primera jugada del partido, ataja el penal. Qué cosa, ¿no? Los primeros pasos, los primeros momentos, las primeras sensaciones. Claro, profe, Freddy, Sí. Hola Freddy, buenas noches, ¿cómo andás? ¿le va? Bueno. Eh, a ver, yo creo que sus declaraciones son, qué sé yo, dramáticas. Mm, Creo que no fue, a ver, sus declaraciones no condicen con lo que creo que es él personalmente, desde su personalidad, por lo que superó, todo lo que superó. Eh, absolutamente. Sí. Toda la adversidad que superó y no creo. A ver, creo que él lo hace muy dramático, diferentes situaciones que él lo pasó, que no condice con todo lo que hizo este chico. Bueno, otra, no sé, hay que buscarle el representante también. Y bueno, si no sé si representa director técnico, voy directo para ahí. Em, pero, a ver, l- yo coincido con Walter totalmente, más en esa época y hoy en día igual, no sé, si él le dice a los centrales, mira, estoy cagado de miedo, y viste, capaz que los centrales mismos, qué sé yo, empieza en eso, en ese tema psicológico, si o bien es para bien o es para, no sé, una catástrofe.
puede llegar a pasar. Pero volviendo a las declaraciones, yo lo veo así, que no son, digamos, no es, lo hace, sus declaraciones son tan dramáticas que creo que no condice con lo que creo que personalmente, o desde su personalidad, es Galíndez por todo lo que hizo y todo lo que superó. Pero ¿qué pensás, Freddy? ¿Por qué pensás? ¿Qué significa esto que no condice? Porque es verdad que su relato cuenta como, bueno, todas o enumera todas situaciones negativas. De hecho, él lo dice, todas cosas negativas, ¿no? Es verdad que las enumera una tras otra todo lo que le tocó pasar. Y entiendo también que un poco está contando eh, una serie de cosas que a lo largo del tiempo parecen un montón, pero que fueron, no sé, todo eso que le pasó en un año, o 6 meses, o un año y medio, qué sé yo, un periodo de tiempo. Y él contó solamente las cosas, qué sé yo, que le tocó vivir a él y no un poco más ser extensivo. Ahora, eso que le pasó de verdad. ¿Por qué decís que no condice? ¿A qué te referís? Digamos, a la forma en que creo que él superó esas situaciones. Eh, por ahí la forma que él lo dice, ¿cómo hizo este chico para superar esas situaciones que le pasó una tras de otra, tantas cosas negativas? Sí, son reales, no lo está inventando, Claro, tal cual. pero bueno, yo creo que tiene realmente mucha personalidad, el chico, Galinde, o lo tuvo en ese momento para sobreponerse a esas situaciones y volver a intentar ir de préstamo de acá para allá, venir, y le dicen, no, no vas a jugar. O sea, eh, a ver, con lo dramático de su relato, no es que está inventando, fueron dramáticas, pero bueno, por eso quizás no lo sé expresar, pero Esto está creo bueno. que tiene mucha personalidad, muchísima personalidad, por eso se sobrepuso a todas esas situaciones. Sí. Ahora te respondo o hago un comentario respecto a esto que decís. Sí, Pablo. Buenas noches. Hola, buenas Parece noches. una novela todo lo que le pasó, ¿no? Está para hacer una serie. Lo que sí, cada cosa que cuenta son cosas que por ahí pueden seguir pasando. Porque, por ejemplo, no sé, la Copa Argentina, que juegan equipo de la A, B, C, D y hasta torneo federal. Puede ser que un equipo chico se enfrente a uno grande y el jugador tenga esos nervios. Por más que le quiera ganar al grande, por ahí esos nervios también el miedo de decir, uy, como él sentía miedo como arquero, el miedo también de algún jugador, decir, uy, me toca River, o sea, me viene con todo. Entonces, como que son situaciones que sí son factibles, pero bueno, a él le tocaron todas juntas. Entonces, Yo coincido con vos. El tema es que lo particular de lo que relata Galíndez es el hecho de que él juega por no descender. Que es difícil jugar por ganar. Vos podés jugar por ganarle no sé, no sé, siendo un equipo del Federal, que son todos jugadores amateur, jugar contra River, contra Boca, contra Independiente, contra Racing. Te puede tocar y podés decir, estoy para hacer el partido de mi vida y estar cagado igual. Pero sin embargo, cuando salís, bueno, si perdés, nadie espera mucho. Nadie se sorprende si perdés. Si ganás, es el partido de tu vida y vas a salir en todos los diarios esa semana y te van a hacer notar en todos los canales y quizás los nervios vengan un poco en ese punto, ¿no? Y estar cagado es por el hecho bueno, lo que toca jugarse. En este punto, un arquero de 23 años que había debutado hace 4 meses, por la particularidad de su debut, hincha del club, hincha del club que estaba jugando por no descender y que recién de perdiendo 3-0 de local. Dice, en un momento dice, eh, logramos llegar al vestuario. No volví a ver esas imágenes, podría haberlo buscado cómo fue ese partido. Dice, logramos llegar al vestuario. Esa cancha debe haber sido un infierno. Eh, y después, bueno, todo lo que le pasa, ¿no? Esto de que se vaya a Quilmes, que no le toque jugar mucho, que vuelva, que le diga que va a entrenar un pibe de 23, 24 años, que va a entrenar con inferiores. Ya no es entrenar con reserva, es entrenar con inferiores. Un pibe que a esa altura debería ser profesional.
Y después es que vuelve, lo llaman, le dice va a ser mi arquero, y 2 días después, no, no, acá no tenés lugar. Ok. Digo, pasan un montón de cosas en ese punto. Ahora, jugar para no descender no es lo mismo que jugar para ganarle a un gigante. Aunque el cagazo puede estar igual, tal vez una final. A propósito de eso, escuchen esto, que con lo que dijiste, Pablo, me hiciste acordar. Ah, Freddy, me quedé con esto. Yo coincido con que Galíndez después de una carrera, pero fabulosa, fantástica. De hecho, vos estás en lo cierto cuando decís que él mostró personalidad y mostró jerarquía para estar en todos los lugares donde estuvo. El tema es que quizás esos momentos hicieron bueno, quizás toque fondo, ¿no? Al principio de su carrera. La personalidad de eso es no rendirse. La personalidad de ahí es no bajar los brazos, porque podría haberlo hecho perfectamente. Y de hecho él dice algo así como, eh, quería jugar para ver si puedo jugar en primera división, probarse, ver para qué estaba. Porque en definitiva, un poco ese es el punto del deportista, darlo todo y después ver para qué está. Ese es el punto del deportista, darlo todo. Y después verá para qué está, cuál es su nivel. Pero tiene que estar tranquilo para poder jugar. Esos meses de Galíndez como arquero, no pudo jugar. No pudo jugar. De hecho, él lo dice, no recuerda, tiene recuerdos vagos, no se acuerda de nada y él, si después ven la entrevista completa, en un momento él dice que a partir de que empezó a trabajar y qué sé yo, con la cabeza, las emociones, etcétera, puede empezar a tener recuerdos. Dice que puede empezar a tener recuerdos a partir de eso, que antes no se acordaba de nada, que jugó contra monstruos totales, pero que no se acuerda de nada de eso, por vivirlo con tanta atención. Eh, pero por lo demás sí, coincido. Una carrera estupenda y con una personalidad bárbara, por haberse repuesto de eso, ¿no? Esa cosa, la tan llamada resiliencia que le dicen, bueno, de mi disciplina. Les leo esto y avanzo un poco. Les voy a leer un relato de un basquetbolista, a propósito del tema. Me acuerdo el día de la final olímpica en Atenas, una final para ganar. Desde que me levanté hasta la hora de tomar el colectivo para ir a la cancha tenía un cansancio terrible, desproporcionado con lo que debería ser. En Atenas yo tenía 24 años y estaba en uno de los mejores estados de forma de mi carrera. Sin embargo, apenas podía caminar sin dolor. Me costó hasta ponerme las zapatillas. Empezó el partido y entraron un par de tiros. Salieron bien un par de defensas, mi confianza fue creciendo minuto a minuto y para el entretiempo no tenía ni una gota de cansancio. Hoy, 8 años después, me doy cuenta de que lo que tenía era miedo. Simplemente miedo a jugar mal, a volver a perder una final y después de estar tan cerca de Indianápolis, a jugar todo el torneo soñado para fracasar en la final y volver a quedarme en las puertas de la gloria. De alguna manera mi mente me traspasó ese miedo haciéndome sentir cansancio como nunca. Las primeras acciones del partido me hicieron perder paulatinamente ese miedo, recuperar la confianza y para la mitad del partido ya estaba mejor que nunca. Todos mis fantasmas habían quedado atrás, mi cuerpo se soltó y hoy en día esa final es uno de los highlights de mi carrera. Muchas más veces a lo largo de mi carrera sentí esa sensación de miedo, esa tensión, y en este punto, ya en la bajada de la montaña, casi que lo necesito. Me ayuda a estar más concentrado, a prepararme mejor para un partido o para un torneo y saca lo mejor de mí. A propósito del miedo ahí, ¿no? Bueno, ¿alguien quiere comentar algo más respecto a esto? Ahora vamos a avanzar y lo que les propongo es Profe, el video. Sí, sí, una Freddy. cosa chiquita. Sí. Esa situación que vivió él en ese partido, que no es como que estaba con miedo, estaba temeroso Ujú. en la entrada en calor. Ajá. Situación lo habrá sentido antes? O sea, yo voy a que está bien, hay que contarlo, pero hay que ver el momento. O sea, pero es una situación tan tensa que uno quizás no va a elegir el momento de decirlo o comentarle
no sé, a uno de los titulares que más llegado tengan y que eso no repercuta en el grupo en sí. No sé, habrá momentos, habrá técnicas de cómo sondear eso en el vestuario o previo a salir eso, o eso te va dando el profe que nos da preparación física, Ujú. nos decía que eh, hay unas siglas que es después de un entrenamiento que como que sondea a ver cómo está ese estado de ánimo de los jugadores. No recuerdo en este momento cómo son las siglas que Una emplea el técnica, profe, un test que le hace a los jugadores. sin Mm. decirle nada, pero él no es que lo hace este profe, lo hacen todos Sí, los, sí, los sí. pre- los preparadores físicos, que sondean a ver cómo está el estado de ánimo, que la cara del jugador transmite eso, cansancio, preocupación y todo eso. La Yo cara digo, transmite. O sea, sí, mirándole la cara. ni siquiera que lo mire a los ojos, sino él haciendo como un sondeo, no Ujú. sé, en una elongación final y todo eso, uno que se va dando cuenta que Sí. hay una técnica. Para estas cuestiones de situaciones así, en partido tan dramático, ¿habrá momento de charlarlo o eso puede ser que se lo charle en el vestuario el día antes, se va preparando a los jugadores, al equipo? Ujú. eh, no sé, digo, debe haber algo desde la cabeza del grupo que es el cuerpo técnico de, 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 de ver estas situaciones, porque yo creo que algo habrá transmitido, de acuerdo a lo que cuenta Galinde, algo tiene que ser que el DT o alguien del cuerpo técnico o el entrenador de arquero se habrá dado cuenta de esta situación. Digo, no sé, profe. Sí, sí, yo estoy de acuerdo con vos en eso. Digo, alguien tuvo que haberlo visto, alguien tuvo que haber visto algo. De hecho, en la entrada en calor se lastima un dedo, con lo cual hay algo para ver. No sé a qué se refiere con esto, con estas siglas y esta técnica. Sí, hay algo de la observación del jugador y de lo que pasa ahí, o las emociones de los jugadores que se pueden ver en en esos momentos. Y algunos jugadores son más expresivos que otros, y se puede en algún caso entender o pensar qué puede haber ahí. O tal vez ver alguno. Siempre que haya alguien puesto ahí para eso, ¿no? Él decía. Acá Pablo dice, excepción subjetiva del esfuerzo. Percepción subjetiva del esfuerzo. Claro, se puede pensar algo de eso, ¿no? Se puede ver algo de eso. El tema es, bueno, cómo se aborda. Después, en ese momento previo a la competencia, mi conexión a internet es inestable. Previo a la competencia, enseguida de la competencia, a mí personalmente, bueno, estoy ahí, apoyo, hago las entradas en calor con los jugadores, con los arqueros, hacemos todo, hablamos, estamos bien, ¿sí? Pero el punto es que hay que llegar a ese lugar habiéndolo trabajado, porque lo que se puede hacer ahí tal vez tenga más que ver con una especie de activación emocional o algo por el estilo, pero que no es el trabajo que nosotros intentamos hacer para poder llegar en las mejores condiciones a la competencia. Cuando hay un psicólogo en el plantel, lo que se pretende o lo que se espera es haberlo trabajado antes y llegar en buenas condiciones y no tener que estar en la entrada en calor atendiendo a una cuestión puntual, que a veces puede pasar, la verdad que somos personas y a veces nos puede pasar que pasa algo puntual o algo por el estilo. Pero ahora vamos a ver, en cuanto a esto, el estrés y su proceso, cómo hay una cuestión particular que puede generar más estrés que de costumbre, que es esto, ¿no? La importancia de la competencia y la importancia y la incertidumbre del resultado. Cuando hay una competencia muy importante para el equipo, para el jugador o para el futuro, es probable y es esperable que el estrés crezca, que el estrés se incremente. En ese punto, sí, la importancia de trabajar antes esos momentos. Y más cuando es un arquero joven o un jugador joven que no tiene mucha experiencia, y bueno, hay que intentar reforzar ahí esas cuestiones que sean los resortes motivacionales de cada jugador, por eso es individual.
Pero sí, sí, Freddy, hay algo ahí que se puede hacer. Lo ideal no es llegar a ese momento y tener que resolverlo sobre la marcha o minutos antes de la competencia, sino haberlo trabajado, ¿no? Haberlo trabajado. Dale, Gracias. gracias, profe. No, gracias por la pregunta porque, bueno, una pertinente, venía bien. Bueno, avanzo. Lo que decíamos, bueno, estamos hablando del fútbol profesional, de futbolistas profesionales, los riesgos, la presión, que ya lo estuvimos viendo la semana pasada y esto también, el entorno, que es un poco lo que estamos hablando hoy con el tema de Galíndez. Por supuesto, el riesgo de lesiones, bueno, ustedes ya más o menos lo conocen y saben que el deportista profesional se entrega a una práctica que es poco saludable, con lo cual el riesgo de lesiones está siempre. Pero en este punto aparecen estas dos primeras, ¿no? La presión y el entorno del jugador y cómo es la respuesta, la posible respuesta de cada jugador. Bueno, lo que decíamos de la presión, esto ya lo habíamos visto. Presión es exigir al otro más de lo que el otro puede dar. Ahí hay estrés cuando para el sujeto existe una desproporción entre las exigencias de la situación y su capacidad de respuesta, poniendo en peligro su bienestar. Bueno, este es el ejemplo puntual que yo les propongo dar con el video de Galíndez. El ejemplo en donde la demanda, la exigencia de la situación fue desproporcionada para la percepción que él mismo tenía de sus posibilidades de rendir, de sus posibilidades de tener un buen papel. Entonces se puso en peligro o en riesgo su bienestar. Y él lo dice perfectamente. Él habla de depresión y todo lo que le pasó después. A mí me parece que eso fue un momento muy estresante de su carrera, ¿no? Esa situación. Y empezamos en este punto este tema, que bueno, nos viene bien el video para pensar el estrés y su proceso. El estrés, esto se lo voy a leer textual del libro, que me parece que va a ser más ordenado, y vamos a utilizar eh, cada una de las fases, perdón, cada una de las fases del proceso del estrés con el video de Galíndez. Bueno, el estrés y su proceso. El estrés es un proceso, una secuencia de eventos que conduce a un fin concreto. Se define como un desequilibrio sustancial entre la capacidad de demanda física o psicológica y la capacidad de respuesta en condiciones en las que el fracaso en la satisfacción de dicha demanda tiene consecuencias importantes. El estrés consiste en cuatro fases interrelacionadas, y esto es importante, la interrelación de las cuatro fases. La demanda medioambiental, la percepción de las demandas, la respuesta de estrés y las consecuencias conductuales. Esas son las cuatro fases del proceso del estrés. Vamos de a una. La primera es la demanda medioambiental, que es un poco obvia quizás. En la primera fase del proceso del estrés le llega al individuo algún tipo de demanda. En el caso que nosotros vimos, es bueno, responder a las exigencias de un partido que define el descenso. Básicamente esa es la demanda ambiental. Para el jugador es sumamente importante y para ese jugador puntualmente prácticamente un partido que define casi que el resto de su carrera o de su carrera, al menos en ese momento, a corto plazo. Y acá aparece algo importante que va a condicionar todo lo otro, por eso lo de las fases interrelacionadas, la percepción de las demandas. No todas las personas perciben las demandas exactamente de la misma forma. La percepción individual de la demanda físico-psicológica es el punto acá. Porque nosotros podemos pensar cómo reconoció o cómo percibió Galíndez esa demanda. Y la verdad que le puso un peso, tuvo un peso demasiado grande para sus posibilidades esa demanda. No sé si iba a rendir mejor si él le bajaba un poco la exigencia a ese partido. No lo sé, nadie lo sabe porque bueno, ya pasó y estamos lejos de eso. Pero sí podemos pensar que quizás esa percepción de la demanda hizo que la respuesta siguiente sea, bueno, peor de lo que pudo haber sido. Entonces, a partir de esa percepción de la demanda viene la respuesta de estrés, que es la tercera fase del proceso y es la respuesta física y psicológica de la persona a la percepción de la situación, a la percepción de la demanda. ¿Cómo percibe la demanda Galíndez? Y de una manera sobredimensionada. O no, tal vez la dimensión que le da a esa demanda está bien, pero lo que él reconoce ahí es que
y no está en condiciones de responder a esa demanda, en que se siente menos para responder a esa demanda. Entonces, ¿cuál respuesta es la que da el aparato psíquico? Una respuesta de estrés. Acá pone un ejemplo, viene poniendo un ejemplo el texto de un jugador de vóley o un estudiante de vóley. Entonces, lo que dice en esta fase, en la respuesta del estrés, dice, si una persona percibe un desequilibrio entre las demandas y su capacidad de respuesta y ello le provoca una sensación de amenaza, el resultado es un aumento del nivel de ansiedad, junto a un incremento en la preocupación, un estado cognitivo de ansiedad, es una idea previa de ansiedad, o la activación fisiológica, un estado somático de ansiedad. Entonces ahí hay una ansiedad tanto mental, tanto cognitiva como fisiológica, como física. ¿Qué pasa con esas respuestas? Condicionan el resultado deportivo. Entonces, hay reacciones como los cambios de la concentración, aumento de la tensión muscular que acompañan a la elevación de la ansiedad de estado. El hecho de tener más ansiedad somática, el hecho de tener ansiedad somática puntualmente alta, hace que los movimientos y las decisiones no sean lúcidas o no sean las mejores para el momento, con lo cual merma el rendimiento. Y eso me adelanté un poco porque ahora viene la cuarta fase, perdón, que son las consecuencias conductuales. Eh, y entonces decíamos, la cuarta fase es la conducta real de la persona sometida al estrés. Le dije recién de este ejemplo del estudiante de vóley. Entonces dice, si el estudiante de vóley, que comentamos anteriormente, percibe un desequilibrio entre su capacidad y las demandas y siente que su estado de ansiedad se incrementa, y acá se pregunta el texto y se los pregunta a ustedes, ¿empeora su rendimiento? ¿O resulta que el aumento del estado de ansiedad incrementa la intensidad del esfuerzo, mejorando por ello la ejecución? ¿Qué creen? Lo veo de vuelta. Si el estudiante de vóley, que da como ejemplo, percibe un desequilibrio entre su capacidad y las demandas y siente que su estado de ansiedad se incrementa, ¿empeora su rendimiento o resulta que el aumento en el estado de ansiedad incrementa la intensidad del esfuerzo, mejorando por ello la ejecución? Yo creo que depende de la persona. Hay algunos que ese estado los potencia y a otros, como en el caso que vimos de Galíndez, me parece que no, lo bloquea. Está muy bien lo que decís, Walter, porque incluso lo que leía de Escola, ¿no? Bueno, el texto que leí era de Escola, no sé si lo dije. Pero incluso lo que decíamos de Escola, donde él, ya avanzada su carrera, necesita ese estado de ansiedad para mejorar, para potenciarse, para causar otra motivación. Entonces, lo que podemos decir es, acá el ejemplo dice un estudiante de voleibol, ¿sí? Yo creo que un deportista, un jugador que no puede manejar estas cuestiones, ese estado de ansiedad puede conducir a un empeoramiento, a que su rendimiento empeore. Pero cuando uno puede darse cuenta de que eso está trabajado y puede estar en plena confianza por haber pasado por otros lugares, por haber pasado por otras finales, otros partidos decisivos, y haber respondido confiablemente, bueno, puede tener la seguridad de que eso puede funcionar bien y puede motivar a otras cosas. Pero esto no es sin el trabajo. Eso no es sin el trabajo. Una situación como esta, en la medida que no esté trabajada, y va a empeorar el rendimiento. Va a empeorar el rendimiento. ¿Alguna pregunta hasta acá? Creo que también por eso se incorpora cada vez más el hecho de la respiración. Tal cual. Y la respiración y otras tantas estrategias, pero sí, sí, tal cual. Eh, hay algo ahí. Les sirve la respiración, ¿no? La verdad que yo no lo sé, lo sugiero, pero para que las jugadoras o los jugadores que lo preguntan lo investiguen, les puedo facilitar alguna cuestión, pero eh, yo particularmente no sé cómo se hace, no sé cuál es la técnica, pero sé que ofrece una relajación interesante, importante para el jugador.
como mindfulness y algunas de esas cosas también. Pero sí, sí, totalmente. Y acá un poco viene lo que les había contado, lo que he hablado con, no sé si con Walter o con Freddy, de cuáles son las fuentes situacionales del estrés. Se puede decir que hay miles de fuentes específicas del estrés. Los psicólogos del ejercicio físico han demostrado que tanto los sucesos importantes en la vida, un cambio de trabajo, la muerte de un familiar, como los contratiempos cotidianos, una avería de coche, una discusión con un compañero de trabajo, provocan estrés y afectan a la salud física y mental. En los deportistas, los estresores incluyen la preocupación por rendir de acuerdo con la capacidad, los costos económicos y el tiempo necesario para el entrenamiento, las dudas sobre las propias actitudes y las relaciones o experiencias traumáticas fuera del ámbito deportivo, etc. Estas miles de fuentes específicas de estrés se incluyen dentro de algunas categorías generales determinadas tanto por la situación como de la personalidad. Entonces, acá están estas dos grandes fuentes, ¿no? Los factores personales y los factores situacionales. Eh, Vamos a los factores situacionales primero, que en el Power lo tengo al revés. Las fuentes situacionales del estrés. Existen dos fuentes generales del estrés situacional: la importancia atribuida a un suceso o competición y la incertidumbre que rodea el resultado de dicho evento. Con lo cual, en este punto, sabemos los factores personales del estrés de Galíndez, aunque él dice habla de la confianza, etcétera, pero sí conocemos los factores situacionales. Bueno, él lo relata muy, muy, muy precisamente. Ese partido era demasiado importante para su equipo, para su ciudad, para su carrera, para su familia. Bueno, para él, en definitiva. Y cumple las dos, porque habla de la importancia atribuida a la competición y la incertidumbre que rodea el resultado. Con lo cual, ahí había un momento de estrés muy puntual, una fuente situacional, un factor situacional muy marcado, ¿no? Que generaba estrés. Bueno, vamos a avanzar porque nos queda un poquito. Cuanto más decisiva es la situación, más estrés y explosivo mostrarán los jugadores. No obstante, la importancia atribuida al acontecimiento no siempre es evidente. Un evento que al parecer es intrascendente para la mayoría de la gente puede ser muy importante para una persona concreta. Por ejemplo, un partido de fútbol de la temporada regular puede no ser especialmente importante para la mayor parte de los jugadores o para un equipo que ya ha logrado sus objetivos en el campeonato, pero puede ser de la mayor significación para un jugador específico que va a ser observado por un ojeador de un equipo grande de Europa. Hay que evaluar continuamente la importancia que los participantes conceden a las actividades o a los deportes. Y después la incertidumbre. La incertidumbre es la segunda fuente situacional más importante, y cuanto mayor es la primera, mayor es el segundo. A menudo no podemos hacer nada frente a la incertidumbre. Por ejemplo, cuando se enfrentan dos equipos igualados, la incertidumbre es máxima, pero no se puede ni debe hacer nada. Al fin y al cabo, la esencia del deporte es que compitan los deportistas de equipos de nivel semejante. Sin embargo, a veces los entrenadores y profesionales crean una incertidumbre innecesaria al no informar a los participantes de cosas como las alineaciones, el modo de evitar lesiones, eh, el aprendizaje de destreza física de alto riesgo, etcétera. Y acá me parece importante esto de cómo se genera la incertidumbre. Porque en este punto podemos pensar, bueno, ¿cuánto tiempo antes podría haberse informado el equipo en el ejemplo que nosotros trajimos? Podría haberse trabajado, podría haberse preparado de distinto el jugador si supiese que iba a jugar de titular, no sé, un par de días antes de la competencia. La verdad que no lo sabemos, pero nosotros, como nos estamos formando en esto, podemos pensarlo, ¿no? Si acaso esa es una forma de bajarle el nivel de estrés a la escena. Bueno, dándole tiempo al jugador para que se prepare. No sabemos. Eso se lo dejo para ustedes o para que lo piensen en la clase con las técnicas. Y después, los factores personales. Los factores personales del estrés, dice, algunas personas describirán ciertas situaciones como importantes e inciertas, enfocándolas con más ansiedad de lo que harían otras.
Hay dos disposiciones de la personalidad que se relacionan de forma consistente con el aumento de las reacciones de ansiedad de estado, que son el nivel de ansiedad de rasgo elevado y la baja autoestima. Entonces, acá lo que decimos eh, en el Power, los factores personales. La autoconfianza, que es necesario, sabemos que en- por las características del debut y por cómo fue todo eso en Galíndez, no había una autoconfianza muy robusta, muy fuerte, y había una ansiedad rasgo y una ansiedad de estado que eran significativas. Y después la autoexigencia. Él en ese punto, en el punto de no poder decir, no poder asumirse como complicado con la escena, con la situación y con la demanda deportiva, se exigía, se autoexigía de manera desmedida, eh, atribuyéndose cuestiones y responsabilidades que quizás podrían ser compartidas si él podría haberlo hablado, ¿no? Entonces decimos, ansiedad rasgo, como se comentó anteriormente, la ansiedad rasgo constituye un factor de la personalidad que predispone a una persona a considerar la competición y la evaluación social como más o menos amenazadora. Una persona con un nivel elevado de ansiedad rasgo percibe la competición como más amenazadora, provocando más ansiedad que otra cuyo nivel de dicho rasgo sea menor. Y por otro lado, la autoestima. La autoestima también está relacionada con las percepciones de amenaza y sus cambios correspondientes en el estado de ansiedad. Por ejemplo, los deportistas con baja autoestima tienen menos confianza y experiencia y un menor estado de ansiedad que los que exhiben una autoestima más elevada. Las estrategias para la mejora de la autoconfianza son medios importantes para reducir el nivel de estado de ansiedad. Hasta acá esto, vamos a avanzar con los power, que acá tenemos otra cuestión y ya con esto vamos a terminar. La respuesta ante el estrés. La respuesta de estrés es el resultado de una relación bidireccional entre las valoraciones cognitivas del deportista sobre una situación externa, potencialmente estresante, y los aspectos fisiológicos y atencionales del estrés. Cuando aumenta el nivel de estrés del deportista, que acá es lo que decíamos, bueno, nada, todo lo que decíamos de la ansiedad, rasgo, la ansiedad de estado y la respuesta fisiológica. Cuando aumenta el nivel de estrés del deportista, se produce una reducción del enfoque atencional, que hace que el deportista ignore información relevante, provocando errores en la toma de decisiones y en la ejecución deportiva, aumentando así las posibilidades de lesionarse. La teoría del aumento de la tensión muscular indica que el estrés puede provocar una sobreactivación muscular específica que dificulta tanto la flexibilidad como la coordinación motora. Esto puede provocar movimientos no precisos, que incrementa la vulnerabilidad de deportistas a lesiones. Y acá radica esta cosa de las lesiones por estrés, no óseas, ¿no? Sino musculares. Este es el punto, esta es eh, bueno, el modo en que funciona el estrés para causar las lesiones, ¿no? El modo en el que opera, eso quería decir. Y por último, los métodos de prevención, que bueno, muchos ya obviamente los conocen, pero acá me parece que es importante y que tiene que ver con el video que les propuse. Realizar un autorregistro y evaluaciones personales sobre situaciones de estrés y afrontamiento. Ahí hay algo donde, por supuesto que ya después, a lo largo de su carrera, ya en el final de su carrera, Galíndez lo conoce muy bien, y en el caso que les he leído Berto también. Saben hacer ese autorregistro y evaluar puntualmente esas situaciones de estrés que siente cada jugador. Entonces, Oberto lo dice Oberto no, Scola lo dice muy bien, porque dice, ahora la bajada de la montaña o al final de su carrera necesita esa especie de estrés, esa tensión para motivarse. En aquel momento, a Galíndez eso lo superó por completo y no pudo jugar. Cuidado personal general, la conducta deportiva, la vida cotidiana, esto lo conocemos, los cuidados, ¿no? Utilizar herramientas adecuadas para el deporte, sabemos, bueno, zapatillas, vendajas, canilleras, botines, etcétera. Sentimiento de óptima condición física, fundamental para poder sentirse que están en condiciones de competir al máximo nivel. Prevención y control médico, fundamental. Alimentación y descanso adecuado, ya lo sabemos. Prevenir el estrés psicosocial, cómo hacer, ¿no? Cuando te jugás esa parada, cómo hacer para prevenir el estrés psicosocial. Pero bueno, hay que evitarlo por todos los medios. Ahora más todavía con las redes sociales, etcétera, ¿no? Y por supuesto, lo que decimos todo el tiempo, fomentar la comunicación, parte de eso que pasa, eh,
en espacios, por supuesto, de confianza y que brinden algo de contención, ¿no? Bueno, ¿alguien quiere hacer una pregunta? Hasta acá este tema y ya la próxima pasamos a otra cosa. Si alguien quiere hacer una pregunta, es ahora. ¿Estamos bien? Bueno, si no, Profe, hablemos rápido. Sí, Luján, ¿cómo estás? todo bien, todo tranquilo. Me alegro. El miedo, la ansiedad y el estrés los tres van de la mano, digamos. Bueno, sí, cada uno tiene una especie de conexión uno con la otra, me parece que son tiempos distintos de la misma cuestión, pero el miedo puede conducir al estrés, perdón, puede conducir a la ansiedad y la ansiedad a ese estrés o viceversa, ¿no? Pero sí, sí, tal cual. El miedo cuando no se trabaja, cuando no se hace algo ahí, conduce al estrés y a la ansiedad, sin duda. Muchas gracias, profe. Por favor, gracias a vos, Luján. Bueno, si no hay otra pregunta u otra intervención, los despido por hoy. Muchas gracias por escuchar y por intervenir, por participar, así que nos vemos el martes que viene. ¿Parece? Gracias, profe. Un Hola, abrazo, profe. cuídense, nos vemos. Dale, Chao, Lucas, gracias. nos vemos el martes. Chao, chao, que Saludos. anden bien.